Bueno, la pregunta se cae de madura en la introducción que hemos hecho. ¿Puede postular eventualmente a la presidencia de la República el señor Alberto Fujimori? No, de ninguna manera, ni a la presidencia de la República, ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados, ni a un cargo público por designación, porque él está condenado, tiene una condena vigente que vence sobre los años 30 y que, digamos, no ha sido revocada, anulada o depuesta por el Poder Judicial. Lo que él tiene es la exoneración del cumplimiento de la pena por un indulto presidencial, pero eso no le quita la condición de condenado, de responsable. Tiene antecedentes penales, no ha sido rehabilitado y tiene la obligación de pagar la reparación civil. Ahora, escuché al abogado de Alberto Fujimori, el doctor Elio Riera, señalar que si la ley fue dada después del 2009, cuando fue sentenciado Alberto Fujimori, los efectos de esa ley, de esta ley de impedimentos, ¿no?, que me parece fue dada entre el 2018 con alguna modificación en el año 2020, hablo del artículo 34A de la Constitución, que usted, doctor, ha citado de manera sumaria. Si esta ley fue dada después de la sentencia de Alberto Fujimori, decía el abogado Elio Riera, no le aplica a Alberto Fujimori. Él podría, decía de esta manera, postular. ¿Qué opina sobre esta teoría? Que creo que se ampara un poco en esta idea de que la ley no es retroactiva. Bueno, sus abogados han tenido distintas posiciones, ¿no? Han dicho primero que el indulto implica un perdón de la pena, lo que no es verdad. Que el indulto implica una absolución, lo que no es verdad. Fujimori se considera inocente por el indulto, lo que tampoco es verdad. Y no es que se le aplique el artículo 34A, él se le aplica el artículo 33. Él es un condenado que, si no fuera por el indulto, que es una gracia presidencial, estaría ahorita en prisión. Y quienes están en prisión no pueden postular a los cargos ni de elección ni de designación. Entonces, no es el hecho de que además ha sido condenado por delito contra el Estado, sino el hecho de que además es un condenado actualmente. Su condena está vigente, su condena no ha sido revocada. Una condena judicial solo puede ser anulada por una corte judicial, o eventualmente por el Tribunal Constitucional o por la Corte Interamericana. Pero mientras eso no ocurra, la condena está vigente. Lo que él tiene es, por una cuestión excepcional constitucional, una exoneración del cumplimiento de la pena. Entonces, el ejemplo que le puedo poner es muy simple, ¿no? Si una persona se pasa la luz roja, incurre en una infracción, le ponen una multa. Si de mañana más tarde la municipalidad le exonera la multa, no quiere decir que no haya sido un infractor. Es un infractor y tiene responsabilidad, solo que no va a pagar la multa porque ha sido exonerado del pago de la multa. Lo mismo pasa en este caso. Él está exonerado de estar en la cárcel, pero su condición jurídica es la de un condenado y su condena está vigente. Eso es lo que le aplica el artículo 33 y por lo tanto está impedido postular, porque además su actual situación reta finalmente el sistema político, ¿no? Y cae en lo moral, porque como una persona que ha sido condenada por la justicia a 25 años de prisión, que ha sido indultado, que supuestamente estaba gravemente enfermo, que sus mismos abogados decían que no debía morir en prisión, hoy día quiere participar del proceso electoral en el año 2025, más o menos 35 años después de que fue presidente por primera vez. Eso parece un contrasentido y reta al sistema político peruano. Eso nos lleva a otro punto que también se ha deslizado y se ha comentado a raíz del anuncio de la eventual postulación de Alberto Fujimori, el que usted decía precisamente, el tema del indulto. Es decir, si una persona ha sido indultada de carácter humanitario y ahora pretende postular a la presidencia, que exige un esfuerzo importante, ¿se podría revocar este indulto? Es decir, si las causas por las cuales se dieron el indulto ya no estarían presentes porque la persona indultada se muestra, pues, no sé, vital, con ganas de postular a la presidencia de la República, con ganas de seguir en la actividad política, ¿podría ser un argumento para eventualmente pedir una revocación del indulto? Ya se han revocado indultos, recordemos el caso del señor Crucillac, por ejemplo, Santiago. Exactamente, bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Digamos, si estuviéramos hace 30 años diríamos que no, porque el indulto se consideraba inamovible, irrevocable, irreivindicable, ¿no? Pero a raíz del caso Crucillac, el presidente de la República de entonces, Alan García, dio un indulto y luego lo anuló. Y eso fue avalado por el Tribunal Constitucional. Entonces, el indulto del presidente Fujimori está en manos de la Presidenta de la República porque además hay una medida cautelar de la Corte Interamericana que le pide dejar sin efecto el indulto.
Entonces, si la Presidenta de la República podría perfectamente cambiar de posición, aplicar lo que dice la Corte Interamericana, dejar sin efecto el indulto y el señor regresaría a la cárcel. Por eso le digo que la posición absurda del señor Fujimori ahora reta al sistema político peruano de manera totalmente atemporal. Él tendría que estar en su casa cuidando su salud, cuidando a sus nietos y viendo la política en la televisión, no pretendiendo ser a estas alturas, a la edad que tiene, con las enfermedades que tiene, con la posición que tiene un protagonista político, ¿no? Ahora, ¿cuál será probablemente la primera institución a la que le toque dirimir esto si el fujimorismo presenta esta candidatura? Bueno, la Corte Suprema Electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, si se presenta esa candidatura absolutamente irregular y sería objeto de alguna tacha, probablemente los jurados departamentales, especiales y luego el Jurado Nacional de Elecciones tendrían que aplicar, como dice la Constitución, la justicia electoral, aplicando el derecho con criterio de conciencia, ¿no? Y esto ya ocurrió en otros casos cuando han sido candidatos extraídos de fórmulas presidenciales, como el caso del señor Cerrón, o partidos políticos que han sido, digamos, desafiliados del registro electoral, ¿no? Como el PPC o el APRA. Entonces, digamos, estamos en manos de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, porque eso es lo que ordena la Constitución. Bueno, ahí también se abona otro argumento, Santiago, un poco más, ya no tan amparado en la ley, sino que dicen, bueno, hay un derecho inalienable del ser humano a la participación política, ¿no? A la participación ciudadana. Usted sabe que argumentos se sacan de todos lados. Entonces, ¿qué se puede decir sobre eso? Es el argumento de Evo Morales, ¿no? Para forzar una reelección perpetua. Pero todos los derechos fundamentales, todos, están regulados por la ley. Y todos tienen el derecho límites. Los límites están regulados por la ley. Yo tengo el derecho a la plena libertad, pero no puedo andar por la calle como me dé la gana. Hay ciertas reglas que cumplir. Yo tengo el derecho de desplazarme donde quiera, pero no puedo dejar de cumplir las reglas de tránsito, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el derecho a la participación electoral, que es un derecho fundamental, está regulado por la ley electoral y por la propia Constitución, que dice que un condenado no puede participar en política. Hay un límite claramente al derecho. Todos tenemos el derecho a la libertad, pero si hay una orden judicial de detención, la libertad sufre una restricción por orden judicial, como lo dice la Constitución. Entonces, los derechos no son absolutos ni absolutamente, digamos, irrevisables. Tienen los límites que la propia Constitución y la ley le establecen que hay que saber respetar. Ahora, el tema del pago de la reparación civil, doctor Aníbal Quiroga, estamos conversando con el constitucionalista Aníbal Quiroga, para los que recién se suman a la transmisión de Latina. Obviamente nos interesa saber si es viable la postulación de Alberto Fujimori. En líneas generales, el doctor Quiroga señala que no. El tema de la reparación civil, la deuda de 57 millones de soles que tiene, expresamente está dicho en la ley electoral que una persona que está dentro de este padrón, digamos, de deudores no puede postular. ¿Esto se podría resolver si es que él paga la reparación civil? O sea, ¿cómo opera ahí la norma? En teoría, eso sería si es que hubiese cumplido la pena, ¿no? Es el caso de Antauro. Se cumplió la pena, se rehabilita, paga la reparación civil, tiene los derechos políticos, digamos, rehabilitados, ¿no? Pero el caso de Fujimori, primero es que no cumplió la pena, no puede ser rehabilitado. Y una reparación civil de 57 millones es casi impagable. Es lo que ha dicho a través de su hija, es que va a hacer un compromiso de pago para que le descuenten el tercio de su sueldo de profesor universitario. Claro. Implicaría que le descuenten los próximos 30 años. No tendría vida para poderlos pagar. Entonces, vamos a ver el supuesto, ¿no? Postula a la presidencia, gana la presidencia, sería presidente, pero al mismo tiempo sería un deudor de la reparación civil pagándose en parte, lo cual es francamente un absurdo. Ahora, usted ha traído a cuento el caso del señor Antauro Humala. En el Congreso se estaba propugnando presentar un proyecto de ley para que aquellas personas que hayan sido condenadas no pudieran postular a la presidencia de la República y a otro cargo de elección popular. En el caso de Antauro, entonces, usted señala que él ya cumplió la pena, entonces él sí estaría habilitado para poder postular eventualmente a la presidencia. En este caso sería diferente al de Fujimori, que, digamos, está en las calles merced a un indulto. Bueno, en el caso de Antauro ha sido condenado por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no?
y en ese caso, en caso de secuestro y homicidio agravado, también un impedimento legal para poder postular. Entonces, es una aplicación del mismo impedimento por otra causal diferente, ¿no? Pero la diferencia fundamental entre Antauro y Fujimori es que Antauro sí cumplió la pena y ha sido rehabilitado, pero tiene una condena que arrastra por delito de secuestro y homicidio calificado. Eso lo inhabilitaría también para poder participar en la política, ¿no? El caso de Fujimori es que ni siquiera cumplió la condena y que él traduce de manera indebida el indulto como perdón absoluto de la pena, una absolución. Su abogado sostiene, y él también, de que a partir del indulto es inocente, y eso no funciona de esa manera. Ahora, ¿hay algún momento en el que puede entrar a tallar el Tribunal Constitucional? ¿Los magistrados del TC pueden pronunciarse a pedido de parte? ¿No? Es difícil porque supongamos, en hipótesis, de que él quiere postular y lo tachan y el jurado lo excluye, mientras va al tribunal ya pasaron las elecciones, ¿no? El sistema electoral es tan rápido y los plazos son tan cortos que no da tiempo para llegar al Tribunal Constitucional. Ahora, es sano esto, ¿no? Es decir, porque muchas veces las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, nos gusten o no, son impugnadas en el Poder Judicial. Ahora, claro, el Poder Judicial tiene sus tiempos. Un amparo demora, una resolución judicial demora, llegar a la Corte Suprema también hay plazos a veces hasta de un año. Claro, y los casos, los tiempos en el Jurado Nacional de Elecciones no pueden estar amarrados a los plazos del Poder Judicial. Así es, nos guste o no. Así, son tiempos dinámicos que funcionan muy rápido y por eso la Constitución crea una Corte Suprema Electoral que se llama Jurado Nacional de Elecciones.